de lo que nos toca ver, vivir, y al mismo tiempo tener la inteligencia y la disposición de hacer una reconstrucción histórica, ¿no? Que conecte, que no borre, ¿no? De dónde viene esta actualidad y cómo nos explicamos que algo así pueda suceder, ¿no? Además de este debate sobre pensar después de Gaza, concuerdo mucho con las palabras de Dani de lo errado, de hablar de un después y no un durante. Otra de las cuestiones que estuvo resonando es pensar lo humano, ¿no? Y ahí retomo unas palabras de Rosichner cuando él decía que implica correr los límites de la inhumanidad de lo humano, ¿no? Creo que ahí también tenemos otra tarea indispensable, ¿no? De pensar, ¿podremos alguna vez tener una historia, un presente que deje atrás las lógicas que hacen posible un genocidio? Y ahí me refiero, por supuesto, a la lógica supremacista, ¿no? Todo genocidio porta una lógica supremacista y es la que se despliega, ¿no? Creo que hay que poder pensar y sentir y desarmar de manera finita, digamos, cómo se juegan esas formas del supremacismo que parecen lejanas y al mismo tiempo son situaciones cotidianas, ¿no? Al mismo tiempo cuando hablamos de fascismo y microfascismo, machismo y micromachismo, bueno, son modulaciones que son cotidianas y que nos corresponde también hacernos cargo de que eso que parece que está lejos, a veces se juega muy cerca. Y en momentos históricos así, se nos pone también esa alerta, creo yo, un poco más cercana. Decía lo de la palabra genocidio. Y bueno, también como Dani, este libro, Derecho de Nacimiento, salió hace un año. Cuando lo presentamos ya estaba la palabra genocidio en sus páginas y para mí fue muy evidente, o sea, vengo teniendo un registro personal del rechazo que generó esa palabra en ese momento y cómo se fue habilitando, como también decía Dani, la posibilidad de decirlo de esa manera, ¿no? Sostener y repetir la palabra genocidio y cómo la incomodidad fue cambiando de lado en algún momento, así como nos pasó con las luchas feministas, con cualquier lucha donde intentamos sostener una verdad, ¿no? Porque creo que también en estos momentos hay una verdad que es este genocidio está sucediendo y no hay posibilidad, o sea, no hay posibilidad de negar, de discutir o de matizar, ¿no? Como sostener. Y eso se fue corriendo gracias a, bueno, no sé si ha sido la insistencia que tuvimos o la realidad misma superándonos y en eso, ahí también hay una reflexión, creo yo, sobre las imágenes que tiene que ver con un genocidio del siglo XXI y con otra palabra que es colonialismo y cómo ese colonialismo del siglo XXI, ¿no? Y cómo se modula, qué es el colonialismo del siglo XXI, es algo particular, es distinto y digamos, hay muchas cosas que se repiten pero que son particulares de este momento histórico y una de ellas es la producción de imágenes. Muchos estamos insistiendo en que esa producción de imágenes es particular. Cuando sucedió la dictadura en Argentina, conocimos las atrocidades que sucedían en los campos de concentración, en los centros de detención, después, ¿no? Y digamos, cuando ya se pudo hablar o conocer documentos, etcétera, que vinieron con el tiempo. Lo mismo pensando en lo que fue Auschwitz o el holocausto nazi, ¿no? Las imágenes de lo que ahí sucedía se conocieron con una temporalidad distinta. Esta particularidad del tiempo presente en el que se producen esas imágenes, volviendo a pensar lo de lo humano, nos obliga también a pensar, bueno, ¿qué está pasando con la transformación de ciertas formas de lo humano capaces de convivir con esas imágenes y no conmoverse, al contrario,
¿no? Porque sabemos que hay muchas personas que defienden lo que sucede en Gaza y que incluso piden que la violencia sea mayor, ¿no? Y acá creo que también nos corresponde, o sea, eso, hablar de la sociedad israelí como sociedad, ¿no? Hay algo ahí, a mí me gusta, vengo pensando como la meca de la ultraderecha, ¿no? Es un Estado que está funcionando como inspiración para los líderes de la ultraderecha a nivel internacional, ¿no? Porque ahí cierran filas, no hay nadie de la ultraderecha, así como tienen distintas políticas económicas o pueden diferir en la política migratoria, pueden tener distintas posiciones sobre muchas cuestiones, sobre esto no, sobre el apoyo irrestricto a lo que hace el Estado de Israel no hay diferencias. Entonces, creo que funciona eso como un espacio de inspiración y toca hacerse cargo de qué implica eso, ¿no? Y hacia dónde nos lleva. Y al mismo tiempo, decíamos, la producción de imágenes, como este momento de sensibilización, y además, digamos, lo que implica en términos de redes, esto de una imagen sobre otra, ¿no? O sea, la crueldad absoluta mezclada con una publicidad y eso, bueno, digamos, cómo va moldeando la sensibilidad. Esa producción creo que nos toca también hacernos cargo y qué hacemos con eso. Y después todo lo que las imágenes todo lo que perdemos por la insistencia en confiar en el poder de las imágenes, a veces para generar algún efecto, ¿no? Todo lo que queda por fuera. Hace poco, conversando con una persona que estuvo en Cisjordania y hace muy poquito tiempo, me comentaba sobre, por ejemplo, la imposibilidad de habitar el espacio público, ¿no? Donde el nivel de autoritarismo y de control sobre la vida y el tiempo de los palestinos implica que los niños que viven en Cisjordania no tengan lugares de encuentro, lugares donde jugar, lugares donde hacer música, bailar, porque son hostigados por el ejército de ocupación. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué implica esa falta de juego a futuro, ¿no? Tenemos acá todos estos nombres de quienes ya no están y los que están, ¿cuál es el futuro que se está proponiendo en una sociedad que hace un culto de los muros y hace un culto de la pérdida de conversación, ¿no? De la pérdida de conversación entre los pueblos y pueblos que en algún momento habitaron juntos sin esas fronteras que existen hoy. Entonces, lo último que quería decir es esta cuestión de, cómo sostenemos la conversación, cómo invitamos a la conversación, y me parece que esto intenta también ser un poco de eso, y cómo pensamos más allá de las imágenes, ¿no? Creo que la poesía, y celebro que Dani tenga este gesto de traernos, ahora voy a compartir unos renglones también de Darwish. La poesía a veces es eso, ¿no? La palabra que falta, ¿no? La palabra que no existe y cómo unos versos pueden intentar juntos inventar una palabra. Y en esa clave también algo que aparece en Derecho de Nacimiento, en el epílogo, es la idea de las palabras que nos faltan, y al principio decía lo de supremacismo, y también pensando en el genocidio, y ahora que podemos nombrar el genocidio y que más personas nombran el genocidio, ¿cómo lo anudamos a otras palabras, como por ejemplo colonialismo, imperialismo, limpieza étnica y apartheid, ¿no? Porque ahora parece que si genocidio, hay más nombrándose como genocidio, pero es un genocidio que no puede dar cuenta de las lógicas imperialistas, coloniales, la limpieza étnica vigente y el apartheid vigente, tampoco está pudiendo decir mucho. Entonces, eso, ¿no? Una vez que logramos que una palabra resuene, ¿cómo hacemos para que no se borre esa historia? Y ahí hay una invitación también en ese epílogo, pensando en el supremacismo, que es pensar un antónimo, ¿no? Y cuál sería esa humanidad que pueda vivir sin
supremacismos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el antónimo del supremacismo que nos haga pensar en un mundo donde la paz, la justicia o la no existencia de muros sea posibles? Y con eso cierro para leer unas palabras de Darwish. Es un fragmento de un poema de él que se llama Carnet de Identidad, que dice: escribe que soy árabe, que robaste las viñas de mi abuelo y una tierra que araba, yo con todos mis hijos, que solo nos dejaste estas rocas. ¿No va a quitármelas tu gobierno también? ¿Cómo se dice? Escribe pues, escribe en el comienzo de la primera página que no aborrezco a nadie, ni a nadie robo nada, más que si tengo hambre, devoraré la carne de quien a mí me robe. Cuidado pues, cuidado con mi nombre y con mi ira. Eso. Bueno.